Queridos hermanos, el Señor os dé la paz. Desde Roma, desde la ciudad del Vaticano, os envío un cordial y fraterno saludo. Siento no poder estar con vosotros personalmente. Espero que a través de este mensaje grabado os pueda llegar mi cercanía, os pueda llegar mi interés por el tema que tratáis y mi gratitud, también en nombre de la congregación en la que sirvo a la Iglesia, por la labor extraordinaria, maravillosa y tantas veces sacrificada que lleváis a cabo. Quisiera, en estas palabras, tratar un tema que lleva por título Educar, una gran emergencia. Llega a ser quien eres. Era la frase que el filósofo griego Píndaro utilizaba para motivar a los atletas. Esta misma frase nos recuerda a todos nosotros, y mucho más a vosotros educadores, que no hay nada más importante y urgente para cada ser humano que llegar a ser lo que es. Esta es la finalidad primordial de la educación: formar al hombre o ayudar para que el hombre pueda formarse y educarse a sí mismo y llegar a ser lo que es: persona. Soy plenamente consciente de la importancia y a la vez de la dificultad de la labor educativa, particularmente en las escuelas católicas. Importancia, pues la educación se presenta todavía hoy para la Iglesia como una plataforma privilegiada y fundamental de evangelización. Dificultad, pues sé muy bien que no es nada fácil educar, formar en una sociedad en cambio y cada vez más pluralista, y en la que los comportamientos de las familias no siempre están en sintonía con la educación que se imparte en nuestros centros educativos. Haciendo mía la expresión del Papa Benedicto XVI, os digo yo también a vosotros: queridos hermanos, no tengáis miedo. Cuando vacilan los cimientos y fallan las certezas esenciales, la necesidad de esos valores vuelve a sentirse de modo urgente. Así, en concreto, hoy aumenta la urgencia de una educación que sea verdaderamente tal. Las condiciones actuales del mundo piden, queridos hermanos, un compromiso serio en el campo educativo. Por mi parte, os invito a seguir dando lo mejor de vosotros mismos a vuestros alumnos, pues como recordaba Benedicto XVI, y como todo verdadero educador sabe muy bien, para educar hay que dar algo de sí mismo. Expondré a continuación brevemente los siguientes puntos. Principales retos a la acción educativa de nuestros colegios y escuelas: la centralidad de la persona, consecuencias pedagógicas y urgencias de la educación hoy. Algunos retos a la acción educativa que se presentan ante nosotros. Primero, definir con claridad el ideario de nuestros colegios y de nuestras escuelas. Nuestros colegios han de tener un claro proyecto educativo que contemple su identidad de institución católica. Sé muy bien que ciertos medios, dentro y fuera de la Iglesia, inspirados por un sentido de laicidad mal entendida, impugnan la enseñanza confesional. No aceptan que la Iglesia, y por tanto órdenes o congregaciones religiosas, puedan ofrecer
además de un testimonio individual de sus miembros, el testimonio específico de las propias instituciones. Sin justificar absolutamente ningún tipo de proselitismo y visiones parciales de la cultura entendida y actuada erróneamente, que también se pueden dar entre nosotros, nuestros centros no pueden olvidar que la educación integral de la persona comprende imprescindiblemente la dimensión religiosa, la cual constituye un elemento importante en esa educación, porque contribuye eficazmente al desarrollo de otros aspectos de la personalidad en la medida en que se la integre en la educación general. El proyecto educativo de nuestros colegios ha de estar intencionalmente dirigido a la promoción total de la persona, poniendo de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura, precisamente con el fin de activar el dinamismo espiritual del sujeto y ayudarle a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona a la psicología. No podéis limitaros, dice siempre Benedicto XVI, a dar nociones e informaciones, dejando a un lado la gran pregunta acerca de la verdad, sobre todo acerca de la verdad que puede guiar la vida, y que para nosotros, estas ya son palabras mías, tiene un nombre: Jesús, el Salvador y el Redentor del género humano. Nuestros centros educativos han de ser centros de evangelización, como lo reconocen muchos de los documentos de nuestra amada Iglesia. Segundo reto o desafío: colaboración entre dirección, profesores, padres y alumnos. La labor educativa, particularmente en clave católica, es muy difícil y compleja. Se hace necesaria, por tanto, la unión de fuerzas: dirección, profesores, alumnos, padres de familia. Cada una de estas fuerzas ha de asumir la responsabilidad en la educación, formación de nuestros niños y jóvenes. Nadie puede quedarse al margen, ni nadie puede sentirse marginado. La unión hace la fuerza, se dice. En este caso, la fuerza de la educación según el proyecto educativo católico. Veo muy urgente involucrar a los profesores, incluidos los religiosos, y a los padres de familia en la elaboración y puesta en práctica del proyecto educativo de nuestros colegios. Pero para ello es imprescindible una verdadera educación-formación y, ¿por qué no?, una evangelización de todos los agentes de la educación. En este trabajo con los agentes formativos no se puede ahorrar ni tiempo, ni medios, ni energías. De ello dependerá el éxito del proyecto educativo. Una particular atención ha de ponerse en la implicación de los alumnos en su propio proceso formativo, así como ya dije, a los padres de familia. Tercer reto: síntesis entre fe y cultura. Una de las tareas principales de una escuela, colegio católico, es la de hacer síntesis entre cultura y fe, entre fe y vida. Tal síntesis se realiza mediante la integración de los diversos contenidos del saber humano, especificado en las varias disciplinas, a la luz del mensaje evangélico y de sus valores. Respetando siempre el método particular de cada una de las disciplinas, los valores evangélicos han de ser transversales en toda labor educativa. Segundo punto: la centralidad de la persona, consecuencias pedagógicas. El sujeto primero de la educación es la persona. Esta ha de ocupar el centro de atención de una escuela o de un colegio católico. Pero
¿Qué es la persona? Primero, la persona, un ser único. La persona, tanto desde el punto de vista antropológico como teológico, se revela como un misterio único, un ser singular e irrepetible. Esta concepción de la persona tiene implicaciones pedagógicas importantes. Todo proceso educativo debe estar, por tanto, atento a la unicidad de la persona y al misterio de Dios, para favorecer su crecimiento mediante el conocimiento de sí y la búsqueda de la voluntad de Dios. Este principio pedagógico, por una parte, se opone radicalmente a todo tipo de formación directiva y unilateral, o también masificada y uniforme, y por otra, sostiene e impulsa el respeto tanto de la autonomía e iniciativa de cada persona, como del propio ritmo de crecimiento de cada uno. Aspectos que deben llevar a revisar con más seriedad los sistemas educativos y formativos que muchas veces, presionados por la prisa y la eficiencia, también fácilmente son descuidados. Segundo, la persona, un ser libre y un ser en relación. La antropología actual insiste en que la persona es un ser libre y al mismo tiempo un ser en relación. La persona es libre, aunque con una libertad limitada, restringida y muchas veces amenazada. A la base de la libertad está la capacidad de autoposeerse. Un reto importante en este campo es el de formar no solo a la libertad de, sino a la libertad para. La libertad de estaría siempre al servicio de la libertad para. Por otra parte, la persona es un ser en relación, un yo inconcebible sin un tú. La persona no puede ser una isla, un ser absoluto, radical, sino un ser social y relacional. La persona no es una realidad abierta solo a sí misma, sino a los otros y, en definitiva, a Dios. Por eso su libertad de, su libertad para y su autoposeerse no pueden separarse de este concepto fundamental en la antropología y no solo religiosa. Somos seres en relación. Todo esto nos lleva a pensar que si la libertad de y la libertad para están al servicio de la libertad en autocomprensión, ésta no puede separarse del respeto de la libertad del otro. Tercero, la persona, un ser en constante devenir. La persona no es una realidad acabada, es una realidad abierta. Precisamente por ello, es una realidad incompleta, un proyecto inacabado, siempre en un proceso dinámico de llegar a ser. En este sentido, la persona no es, sino que está siendo. El concepto de homo viator, como lo definían los filósofos y teólogos del medioevo, sigue siendo válido. La persona se va formando, dando forma, ininterrumpidamente, durante toda la vida. La persona es siempre ella misma, pero nunca la misma. La vida es proceso, proyecto nunca acabado, en continuo fluir. Y este aspecto tiene que estar muy presente en la educación y formación de nuestros niños y jóvenes. Cuarto, la persona, un ser integral. La persona no puede ser vista solo desde una perspectiva parcial o fragmentariamente. La persona es un ser con distintas dimensiones, todas ellas parte integral de la persona. La humana, es decir, antropológica, psicológica, moral. La intelectual, la social, el mundo de las relaciones. La creyente, por tanto la espiritualidad, la fe. Y la profesionalidad, que para nosotros es misión. La pedagogía en nuestras escuelas o colegios ha de tener en cuenta todas estas dimensiones. Si no queremos educar personalidades fragmentadas, la pedagogía
de nuestras escuelas y colegios ha de tener en cuenta a la persona en su totalidad, a fin de que pueda desarrollarse armónicamente en sus dotes físicas, espirituales, morales, humanas e intelectuales. El desarrollo armónico del que estamos hablando exige también que la pedagogía logre que la educación impartida toque los 4 centros vitales de la persona. El corazón en cuanto centro de la persona, que es lo que llevará a la persona a transformarse. La mente, es decir, los contenidos que han de ser actualizados. Las manos, la práctica, la vida de cada día. Y los pies, una formación encarnada en la realidad en la que la persona está llamada a vivir. Quinto, la persona, un ser que crece acompañada. Educar dentro de un proyecto educativo creyente comporta poner a la persona en condiciones de poder responder a la vocación a la que ha sido llamada. Esto exige acompañamiento personalizado. Pide testigos y no solo maestros, personas que se autentifiquen a través de una coherencia de vida y que autentifiquen los valores de los que hablan con su propia vida. El maestro católico ha de caracterizarse por mantener una relación peculiar con los discentes. El profesor no se relaciona con el alumno a partir de la función exclusiva de enseñar y aprender, sino de convivir con un estilo concreto de relación que la colorea con el ser propio de cada instituto y de cada carisma. Tercero y último punto. Urgencias a la educación católica que yo veo en estos momentos. Primero, educar para ser amantes de la vida. Si la educación de la persona ha de ser integral, como ya se dijo, el elemento humano ha de tenerse muy en cuenta. Esto comporta, entre otras cosas, una visión positiva del cuerpo y una visión que subraye lo bello, lo hermoso de la vida. El cuerpo no es solo ni fundamentalmente causa de pecado, sino que es imagen y semejanza del Creador. La vida no es solo sufrimiento y dolor. Hemos sido creados para ser felices ya aquí. Como cristianos, como católicos, estamos llamados a transmitir una visión positiva de la vida. Una visión sostenida por la positividad y por la esperanza. Segunda urgencia, educar para ser buenos profesionales. Vivimos en una sociedad altamente competitiva, con todo lo que de bueno o malo pueda tener esto. Al mismo tiempo, nuestra sociedad es una sociedad especializada. Esto está pidiendo una educación seria y exigente en nuestros colegios para que nuestros niños y jóvenes puedan mañana optar por una determinada especialización y contar en este mundo de especialistas sin complejo alguno. Tenemos que educar buenos profesionales y responsables profesionales. Tercero, educar evangelizando. La educación-formación es considerada por la Iglesia y seguramente por los distintos institutos que están representados en este encuentro como una plataforma fundamental de evangelización, como medio imprescindible para garantizar, dentro del pluralismo cultural que caracteriza a nuestra sociedad española hoy, la presencia del pensamiento cristiano. Un colegio o escuela católica no pueden renunciar a una referencia explícita al Evangelio de Jesús, del Evangelio de Jesús, con el intento
de arraigarlo en la conciencia y en la vida de nuestros niños y jóvenes. La referencia al Evangelio y particularmente a la persona de Jesús es clave para un discernimiento de los valores que hacen al hombre y de los contravalores que lo degradan. No podemos, queridos hermanos, renunciar a esta labor insustituible y urgente, ni podemos defraudar las muchas esperanzas que la Iglesia y la misma sociedad deposita en nuestras instituciones educativas. Concluyo. A vosotros que trabajáis en la educación, os pido, sed testimonios de la verdad y del bien, y aunque sintáis en vosotros mismos el peso de la fragilidad, tratad de poneros de nuevo en sintonía con vuestra misión. Buscad, sin desanimaros, un equilibrio entre la disciplina que exige toda educación y la libertad, sabiendo que sin reglas de comportamiento y de vida no se forma el carácter y no se prepara para afrontar las pruebas que no faltarán en el futuro. Formad para el correcto uso de la libertad, aceptando el riesgo que comporta ella misma. Mostraos siempre cercanos y confiad en vuestros alumnos. Y por encima de todo, amadles siempre. Solo quien ama, educa. Solo quien ama puede exigir. Solo quien ama tiene derecho a formar y a educar a los niños y jóvenes que las familias nos han confiado. Lo dicho anteriormente, espero os ayude en vuestra labor educativa y despierte el interés por seguir desarrollando una pedagogía propia de nuestros colegios y escuelas católicas. Gracias, hermanos y amigos, por vuestra labor, que como ya he dicho al inicio, tantas veces es sacrificada. Que el Señor bendiga vuestro trabajo. Un fuerte abrazo de este hermano que desde Roma os está muy unido y desde Roma os envía un franciscano saludo de paz y bien.